Señor, te damos toda la gloria a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por preparar este momento para nosotros. Gracias por tus tiempos, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tu presencia está aquí, desde donde tú habitas, en todos los lugares. Tú eres, Padre Santo, omnipresente, Dios. Gracias, Señor, gracias porque tu amor es infinito, Señor Jesús. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para derramarlo delante de tu altar. Gracias, Dios, porque tu abrazo, Señor, es inigualable, Dios. Y hoy queremos adorarte, Señor, y agradecerte, Señor, porque aún podemos adorarte y alabarte con libertad, Señor, sin limitaciones, Dios. Sin restricciones, Señor Jesús, podemos levantar nuestras manos, Dios. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que hoy inundes este lugar, Señor. Inundes este lugar de tu amor. Inundes este lugar de tu pasión, Señor. Inundes, Padre Santo, este lugar de tu sanidad, Padre. Inundes este lugar de restauración, Señor Jesús. Que abraces las familias aquí reunidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hoy, Señor, no es como todos los días, porque los días en ti, cada día es nuevo en ti, en tu presencia. Por eso hoy venimos, Señor, a descargar nuestro corazón, a gozarnos en ti, a dar, Padre Santo, gritos de alegría, Padre, a gozarnos, Padre, porque tú eres el que nos ha dado el gozo. Tú eres quien nos ha restaurado, nos has levantado y no nos has dejado solos, Dios. Y hoy no es la excepción. Por eso hoy, Señor, declaramos, Señor, un día de gozo, Señor. Y aunque esté haciendo frío, Señor, te agradecemos por este frío, Dios, porque es un día especial en donde veremos tu gloria y tu majestad, Señor Jesús. A ti todo el honor, a ti toda la gloria, Dios. No hay nadie como tú y estamos gozosos en tu presencia, Señor. Estamos gozosos, Señor, porque tú has hecho cosas maravillosas, porque tú has hecho cosas grandiosas. ¿Cuántos pueden dar ese grito de júbilo? Hagan sus palmas aquí. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu grande amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo,
más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Si ese aplauso es para el Rey, yo quiero usted escucharlo decir en las victorias. ¿Cuántas victorias el Señor nos ha regalado? ¿Cuántas veces en ese momento de derrota Él ha estado ahí para levantarnos? Entonces cántelo con el corazón y dígale: en las victorias, en las derrotas, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio. Bien fuerte, hermano, con su corazón, dígale: en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, góceselo diciéndole: Señor, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. A decir ese grito de júbilo. Porque el Señor es todopoderoso. Amén. Ahí donde está, sonríale al hermano al lado con sus ojos, con sus hermosos ojos. Eso, dele bendiciones. Dígale: Dios le bendiga, hermano. Qué hermoso que está, se ve reflejado el Señor en su rostro. Porque eso es lo que tenemos que reflejar, hermano, el Señor Jesús en nuestro rostro. Saber que Él está con nosotros y está en medio de nosotros. Amén. Dele ese fuerte aplauso a aquel que vive y reina. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo
eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres nuestro todo, Padre. No hay nadie como tú. Por eso, Señor, por siempre este pueblo te alabará. ¿Cuántos están dispuestos a alabarle en esta mañana? Su presencia es aquí. Goces, hermano, de ese grito de alegría, de gozo, porque hoy el Señor nos ha dado vida. Esas palmas bien arriba para el Rey de Reyes. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, ¿quién como tú, Dios? Reinas por siempre, sobre todo, Señor. Nadie como
se puede perder. Él dijo que es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Dígale venció, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Nos gozamos en ti. Tú eres nuestra mejor victoria, Padre. No hay nadie como tú. Y damos gritos de alegría, Señor. No se canse de aplaudir al Rey de Reyes. Tu presencia está aquí, Señor. Podemos sentir de tu presencia en nuestras vidas, Dios. Un grito de júbilo. No hay nadie como tú, Señor. Lo mejor que nos ha pasado eres tú, Dios. Poder cantarte, poder gritar hacia el cielo, Señor, y que nuestro grito llegue allá, delante de tu altar, Dios. Allá en lo más alto, Dios. Poderme doblegar delante de ti. Poderme rendir delante de ti, delante de mi Padre, el cual inclina su oído y escucha mi plegaria, el cual me enseña, disciplina y exhorta para que sea un mejor hijo, un mejor ejemplo de Él, de su verdad en mi vida. Moldéanos, Señor. Haznos, Señor, entender que somos tu reflejo hacia el mundo, hacia aquellos que lo necesitan, Dios. Que vean en nosotros amor, compasión. Que vean en nosotros entrega a ti, santidad, Dios. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego
entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, oh, oh. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus. Allí, Señor, a tus pies, Padre. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo, de mi Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Eleve sus manos por un momento, si así lo siente en su corazón, y dígale: Señor, no hay lugar más alto, no hay lugar más alto que estar postrado ante tus pies. No hay lugar más alto que pueda encontrar en todo el universo, Padre, que estar derramándome delante de tus pies, Señor. Que tú toques mi vida, Señor, que tú llenes mi corazón y mi mente. No hay lugar más alto, Dios, que tu presencia. No hay lugar más alto para refugiarme que en ti, Señor.
No hay lugar más alto, Padre Santo, que tus pies que me dan la verdad del camino, Señor. Tú eres la verdad, Señor, el camino y la vida, Señor. Por eso hoy me postro a tus pies, Señor Jesús. No hay lugar más alto, Padre. No hay lugar más hermoso que tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Mis hermanos, muy buenas noches. Dios me les bendiga. Hoy tenemos el privilegio de compartir la preciosa palabra del Señor. Y quiero enviarles un saludo ahí en la calidez de su hogar. Y que hoy nos dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Así que les voy a invitar que pueda cerrar sus ojos ahí y pueda orar conmigo en esta hora. Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque este es el día que tú hiciste. Nos alegraremos y nos gozaremos en tu presencia, Señor. Gracias porque una vez más estamos aquí, Señor, adorándote, sirviéndote, Señor, honrándote, Señor, y queriendo escuchar lo que tú tengas para decirnos en esta hora, Señor. Habla a través de tu palabra, Señor, que no sean nuestras emociones, que no sean mis emociones, sino que seas tu precioso Espíritu Santo hablando conforme la necesidad de cada persona que está hoy escuchando, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, el Señor me regaló una palabra hace algunos días. Estudiaba ese texto en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, y lo compartíamos hace unos días con la alabanza, y sentí en mi corazón compartirlo pues con la iglesia. Así que quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Dice su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: entre tanto el joven Samuel, entre tanto el joven Samuel ministraba delante de Jehová en presencia de Elí, y la revelación de Jehová era rara en aquellos días. Las visiones no eran nada comunes. La Reina Valera dice que la palabra era escasa en aquellos días. Verso 2: y aconteció por este tiempo que, estando Elí acostado en su lugar, cuando habían comenzado ya a ofuscarse sus ojos, de modo que no podía ver, y no habiéndose apagado aún la lámpara de Dios, y estando Samuel acostado,
en el templo de Jehová en el cual estaba el arca de Dios, que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Corrió pues a Elí diciendo, heme aquí, ¿me llamaste? Mas él respondió, no te llamé, vuelve, acuéstate. Fue pues y se acostó. Verso 6. Y volvió Jehová a llamarlo otra vez. Samuel. Levantóse Samuel y fue a Elí, diciendo, heme aquí, que me llamaste. Mas él respondió, no te llamé, hijo mío, vuelve, acuéstate. Samuel, empero, no conocía aún a Jehová, pues todavía no se había revelado la palabra de Jehová. Y yo le quise poner un título a este mensaje y es 3 maneras de servir al Señor. ¿Sí? Dice el versículo 1 que dice que entre tanto Samuel ministraba delante de Jehová. La palabra ministrar se traduce, es el equivalente a servir. O sea, 3 maneras de servir al Señor. Y la primera, manera de servir al Señor es servir sin conocerlo. Y lo leemos y lo acabamos de leer en el versículo 7. Dice, Samuel empero no conocía aún. No conocía aún. Y ese no conocía aún quería decir que estaba en el proceso de conocerle. Todavía no se le había revelado o no había tenido un encuentro en forma directa con el Señor. Pero Samuel, desde muy pequeño, su madre lo llevó al templo desde que dejó el pecho y lo consagró al Señor, y Samuel creció y ya era una adolescente, pero dice la palabra que todavía no conocía al Señor, todavía el Señor no se le había revelado a Samuel, pero estaba en ese proceso de conocerlo, ¿sí? Pero ahí es donde surge la pregunta, ¿se puede servir al Señor sin conocerlo? Claro, muchos de nosotros lo hemos hecho, de venir al servicio, de empezar al servicio, de empezar a venir al templo del Señor sin haberle conocido. Yo recuerdo que también tuve un proceso así. Me acuerdo en mis primeros meses de vida cristiana, cuando el Señor me buscó y me llamó y me recogió de por allá donde estaba yo hundido en ese lodo del mundo. Y yo empecé a dejar muchas cosas. Yo dejé la mentira porque era mentiroso, dejé la grosería porque era grosero, dejé las mujeres, bueno. Y lo último que me costó dejar fue la cerveza, porque a mí me encantaba la cerveza. Y yo me recuerdo que yo empecé a ir a los cultos de jóvenes en ese tiempo, y yo me echaba mis polas y le decía a mis amigos, no, yo ya paro aquí porque me tengo que ir para el culto de jóvenes. Y dejaba y me iba así prendido para la iglesia, allá llegaba a alabar al Señor. Y tuve ese proceso de conocer al Señor. Y a medida que fui acercándome a Él, a medida que fui teniendo intimidad, Dios se me fue revelando. Y muchos tenemos ese proceso ahí. Por eso el versículo 7 dice que Samuel no lo conocía aún. Y ese aún quiere decir que estaba en ese camino de conocerle, con ese deseo de conocer al Señor. La palabra nos muestra, por ejemplo, en el caso de Job, que Job tuvo también un proceso. Job, a pesar de que era un hombre recto, a pesar de que era un hombre que era, dice que en todas las cosas era perfecto, que no había nadie como él, y Dios se refería de esa manera, en esos términos. No había nadie en la tierra como Job. Sin embargo, tuvo que pasar un proceso muy duro que ustedes lo conocen, de que Job perdió todo y al final
darse cuenta de decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo un proceso en el cual Dios se le reveló. Pero hay otros procesos que son rápidos. En el caso de Pablo, que el Señor se le reveló y a los pocos días ya él se había convertido y ya estaba predicando. Entonces, cada proceso es diferente. Entonces, se puede servir a Dios sin conocerlo, claro. Pero hay otro proceso que es de una peor condición, que lo vamos a ver ahí atrásito en el versículo, en el capítulo 2, versículo 12. Leemos ahí, dice, y los hijos de Elí, o sea, del que acabamos de leer, del que le habló a Samuel, dice, los hijos de Elí eran hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. No conocían a Jehová. No conocían a Jehová. Y ese cuenta por qué. Versículo 17. Después ahí en su casa usted lo puede leer todo. De esta suerte se hizo muy grande el pecado de ellos, de aquellos mancebos, o sea, de los hijos de Eli, delante de Jehová, porque los hombres tenían aborrecidas las ofrendas de Jehová. Ahora pasemos al 22 de ese mismo capítulo 2. Elí, empero, era viejo y oía hablar de todo lo que hacían sus hijos para con todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres de la milicia sagrada que asistían a la entrada del tabernáculo de reunión. Mire lo que hacían, lo que eran los hijos de Eli. Eran sacerdotes, servían en el templo, consagrados, separados desde la niñez, porque su padre los crió su padre, el sumo sacerdote, los crió desde muy temprana edad y los enseñó a servir todo lo relacionado con el culto, la adoración al Señor. Sin embargo, ellos no lo conocían. Y era tanto así que dice su palabra que tenían aborrecidas las ofrendas, o sea, se les convirtió eso en un negocio. Las ofrendas se les convertía en un negocio lucrativo para ellos. Y no solo eso, sino que también se acostaban con las mujeres que también servían en el templo. Eran unas bellezas. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿será posible que haya en la casa de Dios sacerdotes o ministros que no le conozcan? Claro, claro que sí. Ustedes han escuchado noticias que el sacerdote o el pastor violó a niño o el pastor se robó tal cosa. Y la gente afuera, uno lo comprende, pero la gente afuera uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que alguien que se llame ser ministro de Dios, alguien que se llame, que sirva al Señor, que fue llamado por Dios, haga una cosa de esas? Entonces, por eso la Biblia es muy clara cuando dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor y no en los hombres. Sin embargo, cada uno le dará cuentas a Dios por sus actos. Entonces eran ministros de Dios, le servían al Señor, tenían todo el conocimiento acerca del proceso del culto, de la adoración al Señor, pero no tenían intimidad con Dios, no lo conocían, nunca se le quisieron que Dios se les revelara a su vida. Tenían una religión, pero no tenían una relación personal con el Señor. Tenían una costumbre, pero no tenían una vivencia con el Señor. Y eso hace la diferencia. Entonces, ¿se puede servir al Señor sin conocerlo? Claro, en el proceso hay algunos como
como en el caso de Samuel, que van en ese proceso y ese deseo de conocerle, pero hay otros que no, que por su pecado y por su ignorancia, pues nunca se les ha revelado el Señor. Como segundo punto, se puede servir al Señor conociéndole. El primero es servir al Señor sin conocerlo. El segundo punto es servir al Señor conociéndole, pero apartado de Él. ¿Cómo así? Miremos volvamos al capítulo 3. Conociéndole, pero apartado de Él. Capítulo 3, dice el versículo 8. Y volvió Jehová a llamar a Samuel por tercera vez. Él pues fue y se levantó y fue a Elí y le dijo: heme aquí, porque tú me has llamado. Elí entendió entonces que Jehová llamaba al muchacho. Verso 9. Por lo cual Elí dijo a Samuel: anda, acuéstate, y será que si volviere a llamarte dirás: habla, que Jehová tu siervo escucha. Samuel por lo tanto fue, se acostó en su lugar. Y Elí, y aquí vemos al sumo sacerdote Elí, que toda su vida duró sirviendo al Señor en el templo, que conoció al Señor, que le fue revelado, y la Biblia lo especifica ahí, que él discernía la voz de Dios, sabía cómo el Señor hablaba, sabía escuchar su voz, porque cuando Elí se acercó a él, cuando Samuel se acercó a él para decirle: no, es que tú me llamaste, él se dio cuenta que no era él, que era la voz de Dios que lo estaba llamando. O sea, él en algún momento entendía la voz de Dios, sabía cómo Dios llamaba, sabía cómo Dios lo había experimentado su presencia, había tenido ese encuentro personal con el Señor. Pero una vez tuvo ese encuentro, ahí nos deja ver que Elí estaba apartado, se había apartado del Señor. Y lo podemos mirar ahí en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 3, el verso 13. Dice: pues yo le he dicho que castigaría su casa perpetuamente con motivo de la iniquidad que él tenía conocimiento, o sea, Elí, cuando sus hijos iban atrayendo sobre sí maldición y él no lo refrenó. Él tenía conocimiento, o sea, era cómplice de lo que hacían sus hijos, sin embargo, nunca lo refrenó. Entonces, ¿qué hizo que se apartara Elí del Señor? ¿Cómo se rompió la relación? La desobediencia. La desobediencia y el pecado pues hace que se rompa la relación con Dios. Por eso es que nuestra relación con Dios, por eso es que tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, porque el pecado, como lo vemos ahí en las Escrituras, el pecado nos aparta, nos aleja del Señor, la desobediencia, el no tener el celo por las cosas de Dios. Entonces, dice, miremos por un momento, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice segunda de Pedro 2:21, dice así: pues qué mejor les fuera no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volver atrás, apartándose del santo mandamiento que les había dado. Pues mejor les fuera no haber conocido
el camino de justicia que después de haberlo conocido, volver atrás. Tenaz eso. Eso es más triste todavía. Más triste que después de haberle conocido, volver atrás. Sin embargo, el sacerdote seguía sirviendo al Señor. Entonces, dice su palabra que es mejor ser frío o caliente, pero tibio. Dice que eso le causa náuseas al Señor. Y yo creo que tenemos que replantear, cuando el Señor me hablaba acerca de este mensaje, pues sé que muchos de nosotros teníamos que replantear nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, de esa santidad que el Señor busca en cada uno de sus siervos. Entonces, Samuel, Elí le conocía, pero desafortunadamente se había apartado del Señor. Y entonces el primer punto es servir sin conocerlo. El segundo punto, conociendo al Señor, pero apartado de Él. Y el como tercer y último punto es los que le conocen a Dios, servirle conociendo al Señor y a su palabra. Y lo leemos ahí en ese mismo capítulo 3, el verso 19. Dice: y Samuel se hizo hombre, y Jehová era con él, y no dejó caer a tierra ninguna de todas sus palabras. Y Samuel se hizo hombre, y Jehová era con él, y no dejó caer a tierra ninguna de todas sus palabras. Y qué lindo es eso, que Samuel al principio no conocía al Señor, pero dice que cuando se hizo hombre, que a medida que fue creciendo, el deseo dice que no dejó caer, y Dios se le reveló. Dice que al principio leímos que la palabra de Dios era escasa en ese tiempo. Y uno dice, pero ¿por qué me preguntaba yo, ¿por qué era escasa la palabra de Dios en ese tiempo? ¿Será que Dios no le gustaba hablar o qué? Pero no era que Dios no le gustara, sino era que las personas no querían escuchar. Y así como Elí y sus hijos se habían apartado del Señor, así también estaba el pueblo en ese tiempo. Estaba en una crisis espiritual. No querían servir al Señor, no querían seguirle fielmente al Señor. Y Samuel dice que no dejaba caer ninguna de sus palabras a tierra, y eso habla de obediencia, eso habla de fidelidad, eso habla de compromiso con el Señor. Y yo creo que debemos, como cristianos, tener en cuenta lo que nos dice su palabra, no dejar caer toda la palabra que Dios nos está hablando constantemente. Nos habla un día como hoy, los martes, los sábados, que nos habla los domingos, que nos habla cada día, que tengamos no solamente venir a escuchar, como dice su palabra, no solamente ser hacedores de ser oidores, sino también hacedores, que practiquemos la palabra. No es fácil, porque no es fácil seguir al Señor, pero dice que hay recompensa para los que son fieles a Él. Y Samuel fue uno de los grandes profetas de ese tiempo. Samuel era un hombre que cambió el concepto del sacerdocio, y fue el primer juez de Israel. Entonces
vemos cómo nuestra relación con Dios, nuestra intimidad, se va, se- todo se basa en nuestra relación, en la intimidad, en el deseo, en el compromiso que tengamos con el Señor. Y se vio reflejado ahí en la vida de Samuel. Entonces, qué bueno que nos hiciéramos, o sea, nos hiciéramos como una introspección de pronto en qué lugar, en qué punto de estos nos encontramos, ¿sí? Si, si servimos a Dios, estamos en el proceso de conocerlo y queremos seguir en ese proceso, o si muchos de los que servimos aún, o sea, conociéndole, mm, hemos dejado de la intimidad con el Señor o nos hemos apartado de su presencia, y, y le servimos aún en su casa, venimos y le adoramos, pero tal vez sin esa intimidad con el Señor, sin esa búsqueda de su presencia. O, o número tres, como Samuel, que todavía eh, en contracorriente con todo el mundo en su época, eh, casi todo el mundo apartado del Señor, pero Él dice su palabra que sin dejar caer ninguna de sus palabras y teniendo ese celo por la santidad, por la presencia de Dios, dice que se mantuvo fiel y firme para el Señor. Entonces podemos preguntarnos cada uno ahí en cuál de estas nos encontramos y de verdad eh, pues decirle al Señor, eh, ayúdame a cada día ser santo, ayúdame a cada día ser mejor, a cada día cumplir con lo que tú me has mandado, con el llamado que tú me has hecho. Y puede que puede que esta palabra sea para más que todo para la iglesia, pero pues si alguien quizás no se escuche o quizás no sirva en el templo o no sirva aquí en una iglesia, pero yo creo que Dios nos llama a todos, nos llama a todos, Dios llama a cada uno de manera personal. eh, y Él es el camino, no hay otro camino. Él es la única razón que tenemos para vivir y Dios nos llama a cada uno a su presencia. Y ya lo de servir es algo como exclusivo del Señor para cada persona, pero Dios nos llama a cada uno a que le conozcamos, a que le reconozcamos como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador. Así que si tal vez usted me escucha en esta hora por primera vez, pues le invito a que reconozca al Señor, que acepte el llamado del Señor y que le abra su corazón y que empiece una relación de intimidad con, con el Señor, una relación de esa búsqueda de conocerlo a Él. Y, y les confieso que es la mejor decisión que se puede tomar en la vida. Yo muchos años de mi vida duré apartado del Señor, pero cada día, eh, cada día que le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de conocerlo, por la oportunidad que me dio primero de conocerlo, después de tener el privilegio de estar aquí y seguirle sirviendo al Señor. Y ojalá por toda mi vida continuar con esa búsqueda del Señor. Así que mis hermanos, esa era la palabra que les quería compartir en esta hora. Y, y quiero que oremos que este mensaje pues nos quede grabado en nuestro corazón y que eh, lo podamos meditar y sacar nuestras propias conclusiones. Entonces,
Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a cada uno con un propósito, Señor, de adorarte, de servirte, de conocerte, Señor, de tener ese encuentro contigo, Señor. Tú eres el que nos busca, Señor. Tú eres el que nos llama, Señor. Tú eres, tú dice tu palabra que con lazos de amor, Señor, nos atraes hacia ti, Señor. Así que te pedimos hoy que nos ayudes, Señor, a corresponder al llamado que tú nos haces, Señor. A adorarte, Señor, a servirte, Señor, con sinceridad, Señor, con santidad, Señor. A servirte con un corazón puro y limpio, Señor. A servirte de la manera más sincera, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor. Te pido por las familias, Señor, que hoy nos escuchan, Señor. Que los hogares, Señor, cada día sean más unidos, Señor. Que seas tú, Señor, el proveedor de cada hogar, Señor. Que seas tú, Señor, la providencia, Señor. Que seas tú el todo, Señor, el número uno en cada uno de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por las familias, Señor. Gracias porque esta es la visión que tú has dado, Señor, a esta iglesia, Dios del cielo, la restauración, Señor. Ayúdanos, Señor, restaura las vidas, restaura los corazones, Señor. Que podamos, Señor, servirte, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, cada día, Señor. Te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos, que descansen.